Hola, soy Joanna Rodríguez, locutora dominicana experta en lenguaje médico, y te doy la bienvenida a tu podcast, El Diccionario Médico. En este podcast traduciremos esos términos médicos a un lenguaje práctico y llano para que puedas entender con más facilidad qué te dice tu doctor. Y en este episodio hablaremos de los signos vitales. ¿Qué son? ¿Cuáles son? ¿Para qué sirven? ¿Cómo se miden? ¿Cuáles son sus parámetros normales? Hola, ¿qué tal? Para mí es un placer estar nuevamente con cada uno de ustedes, llevándole esta información de valor que sé que le va a servir de mucho para que puedan mantener su salud, para sentirse mejor y más vitalizado. Y ya casi finalizando el año, igual ya casi finalizando esta temporada, porque este ya es oficialmente el penúltimo episodio de esta temporada. Agradeciéndole enormemente por su apoyo, por escuchar, por estar ahí y esperando que sí, que podamos ofrecerle cada día mejor contenido y que cada contenido sea de ayuda para cada uno de ustedes. De igual forma quiero motivarles a que dejen sus comentarios, preguntas, retroalimentaciones, algún tema en especial que les gustaría escuchar, algo que no haya quedado claro de los episodios anteriores, que con gusto podemos hacer una retroalimentación de esas informaciones. Y oficialmente este es el último episodio también de este año que vamos a hablar de un concepto básico de salud, porque ya el último episodio es un episodio más reflexivo, navideño, para concluir este año. Hoy, como mencionamos, vamos a hablar de los signos vitales. Y sé que muchos han escuchado cuando van a los centros de salud, ¿le tomaste los vitales? O si no, ¿cómo estaban sus signos vitales? O tal vez han escuchado la palabra presión. ¿Cómo estaba la presión? Oh, tiene fiebre. Esa es muy común y sobre todo entre las madres y padres, que por lo general es un signo vital que suelen tomar con frecuencia a sus niños. La temperatura, la fiebre, el aumento de la temperatura corporal. Y es importante hablar de ellos en general para aclarar qué son y puedan conocer cuando le hablan y por qué se toman. También es importante y es algo que vamos a mencionar en este episodio. Los signos vitales, pues, ¿qué son? Es una medida de varias características fisiológicas humanas. Cuando hablamos de fisiológico, hablamos de normal. Es una función normal del cuerpo que se mide. Y esas medidas por lo general se toman por profesionales de la salud. Pero ya con el advenimiento de nuevas tecnologías, los dispositivos electrónicos que llegan más fácil a los hogares, los equipos digitales, incluso ya los relojes inteligentes tienen funciones que toman alguno de estos signos vitales. Ya es una medida que rutinariamente todos, ser humano, no solamente el profesional de salud, lo puede hacer. Y básicamente hay 4 signos vitales. ¿Y por qué la palabra vital? Pues bien, esos son signos que te van a evaluar los órganos. Muchas veces nos referimos a estos órganos como básicos, pero en sí no serían los órganos básicos, serían también los órganos vitales, porque estos órganos, cuando se detiene su función, también se acaba la vida. Y por ende de aquí es la importancia, por eso es vital, porque es algo que te valora cómo está tu estado de vida. Todos los órganos del cuerpo cumplen una función importante, pero no todos los órganos del cuerpo son nobles. ¿A qué me refiero con el término de noble? Por ejemplo, uno de los órganos más nobles que tenemos es el riñón. Nuestros riñones son súper bondadosos. O sea, nosotros los maltratamos, lo deshidratamos, lo sobrecargamos de producto, lo golpeamos y ellos siguen ahí trabajando por nosotros. Trabajando y aún se detengan, podemos sustituir esa función por medio de otros medios extracorpóreos como la diálisis y esas cosas, y todavía el riñón sigue dando su última pelea, pero el riñón no te lleva la vida de inmediato. Con el tiempo puede ser que tengas algunas complicaciones secundarias a que tu riñón no esté trabajando y que no esté tratado, y pueda quizás esas funciones complicarte y agotar tu vida, que es lo que no queremos realmente. Pero sí pasa con algunos órganos, por ejemplo, el corazón. El corazón es una bomba, es un músculo que tiene 4 cavidades, tiene 4 huecos, y esos huecos, ¿qué hacen? Reciben sangre sin oxígeno, sangre sería sucia, llevan esa sangre sucia a los pulmones, que es otro de los órganos vitales. En los pulmones, esa sangre se enriquece de oxígeno, se purifica, vuelve al corazón
Y el corazón vuelve y bombea, aprieta y saca esa sangre para todo el cuerpo, para que nos nutramos. Y esa es la función del corazón, llevar sangre oxigenada a todo el cuerpo. Cuando este corazón se para, esa función no se hace, por ende, nuestro organismo no sigue viviendo. Igual pasa con el pulmón. El pulmón es nuestro órgano respiratorio por excelencia. Tenemos un sistema respiratorio que inicia en la nariz, pero el pulmón es como el motor, lo que hace que esa respiración sea efectiva. Cuando tomamos aire, que por lo general debe ser por la nariz, tomamos una respiración profunda y hacemos, ese aire entra a nuestros pulmones, se purifica y por la misma nariz debemos sacarlo. Y ahí se completa el círculo respiratorio, o sea, inhalamos, tomamos aire y exhalamos. Eso se llama respiración. Esa respiración tiene también un parámetro normal. Si está muy lenta, algo pasa con nuestro cuerpo que está haciendo que esa respiración se ponga lenta. Y si está muy rápida, también pasa algo que nuestro cuerpo está tratando de compensar. Por eso es importante también medir ese signo vital que es la frecuencia respiratoria. Y otro órgano vital también importante es el cerebro. Si el cerebro se para, hablamos de muerte cerebral. O si se daña un área, deja de funcionar una parte del cuerpo porque el cerebro es nuestra computadora. Entonces, con estos 4 signos vitales, vamos a ver cuál es el estado principalmente de esos órganos, pero también podemos ver cómo está la función en general de varios órganos. Y es un parámetro sencillo, son parámetros sencillos, mejor dicho, y de suma importancia que nos van a permitir a los profesionales de salud y a aquellos pacientes también saber cómo se sienten. Si una persona le da un mareo, la primera opción es acomodar a esa persona en una posición adecuada, ver cómo está, ver si su corazón está latiendo, si tiene pulso. Y esto nos referimos a la frecuencia cardíaca, que es otro de los signos vitales. Y luego también a tomarle la respiración y a tomarle la presión sanguínea, que es otro también término. Ya le he mencionado todos juntos, pero no en orden. Ordenadamente, ¿cuáles son esos signos vitales? La temperatura corporal. Recuerden que en el episodio 15 hablamos de fiebre y la temperatura no es más que ese nivel de calor, de calentura que debe tener nuestro cuerpo. El ser humano es un ente caliente y su temperatura va desde 35.5 grados Celsius a 37.5 grados Celsius en una temperatura oral. Recuerden que le mencioné en ese episodio que la temperatura va a variar. Igual en ese episodio también menciono sus equivalencias en Fahrenheit, que para que puedan entender y escuchar más de temperatura, váyanse al episodio número 15 donde hablamos de fiebre. Las temperaturas se toman por termómetros, que no son más que dispositivos que permiten medir ese calor. Hay termómetros de diferentes tipos. Están los termómetros convencionales, los termómetros digitales, que son esos que tienen numeritos, y están los termómetros infrarrojos, que son los que te permiten tomar temperatura en alguna parte de la piel. ¿Y qué importancia tiene la temperatura? Pues con la temperatura podemos ver si nuestras funciones están bien. ¿Por qué? Porque si está la temperatura muy bajita, que eso se llama hipotermia, nuestro cuerpo puede ser que esté ahorrando energía y no tenga su fusión suficiente o no tenga suficiente circulación, o sea, no esté llevando suficiente sangre o tenga algún proceso que le impida completar esos procesos. Si la temperatura está alta, puede haber un factor desencadenante como una infección. También hablamos en un episodio de las infecciones. Puede también haber algún proceso inmunológico, alguna enfermedad inmunológica, alguna enfermedad, un tipo de cáncer puede dar temperatura. Es un parámetro importante que en conjunto valoramos cómo está la función de nuestro organismo y qué estado puede estar. Es una alarma, por así decirlo. Cuando hay fiebre, como mencionamos en el episodio 15, hay una alarma de que algo está pasando. Ya mencionamos que el corazón es una bomba y esto quiero traerlo a colación nuevamente porque voy a hablar de el segundo signo vital, que es la frecuencia cardíaca o pulso. ¿Cómo se mide esto? Pues son las pulsaciones que tiene nuestro corazón, los latidos del corazón por cada minuto. Esta frecuencia cardíaca o pulso en los niños va a variar con la edad. Por ende, es importante que tu pediatra te aconseje de acuerdo a cada niño si es normal para la edad.
Hay algunas tablitas que no voy a mencionar en este episodio porque no terminaríamos hoy, que también son parámetros, referencias que según la edad de cada niño, la frecuencia cardíaca, o sea, su corazoncito va a latir más rápido o más lento, va a estar más acelerado o más lento. Y eso depende de la edad para saber si es normal o no. En los adultos o en mayores ya adolescentes mayores de 12 años, la frecuencia cardíaca normal estará oscilando entre 60 latidos por minutos a 80 latidos por minutos. Algunas condiciones normales, como por ejemplo hacer ejercicio, pueden variar tu frecuencia cardíaca por momento. Por ende, para una correcta toma de la frecuencia cardíaca, debes estar sentado en reposo unos 5 minutos y luego de estar sentado, descansado en reposo, relajado, tomar la frecuencia cardíaca y confirmar que así sea. El estrés, por ejemplo, es otro desencadenante de que el corazón lata rápido o que sus latidos no tengan un ritmo correcto. ¿Y qué va a medir esa frecuencia cardíaca? Pues recuerda que te mencioné que el corazón es una bomba que late cada vez que él aprieta y suelta. Aprieta para sacar la sangre y suelta para relajarse y llenarse, aprieto y suelto. Eso es un latido, eso se llama frecuencia cardíaca. Y esa frecuencia cardíaca por minuto, nuestro corazón estará latiendo aproximadamente de 60 a 80 latidos por cada minuto. Por ende, la frecuencia cardíaca se debe tomar en condiciones regulares por un personal de salud con un equipo que se llama estetoscopio o por el medio del pulso se debe tomar en un minuto. Ya hay muchos equipos digitales que miden cuánto es esa frecuencia cardíaca, pero con solo colocarlo un ratito no es suficiente. Hay que dejarlo aproximadamente también 1 minuto, 30 segundos y verificar cuál es la variabilidad. Si esa frecuencia cardíaca está lenta, quiere decir que nuestro corazón está latiendo poco y que algo le está impidiendo ese latido. Si esa frecuencia cardíaca está rápida, quiere decir que nuestro corazón necesita mandar más sangre, más oxígeno y hay varios factores que pueden también predisponer a que necesite más. Por ende, es un parámetro importante para valorar ciertas enfermedades. El otro signo vital es la frecuencia respiratoria. Recuerda que mencionamos que respirar es un círculo, un circuito donde tomo aire, lo llevo a los pulmón y lo expulso. Eso es algo que hacemos sin notarlo. Y asimismo, sin notarlo, silenciosamente, esa frecuencia respiratoria tiene un valor que va en adultos, porque también en niños es un poquito más elevada y también cambia con la edad. En los adultos tenemos que puede ir de 12 a 20, 25 ciclos por minutos. Por lo general, la frecuencia respiratoria no es tan fácil de uno tomársela por sí mismo. ¿Por qué? Porque si te haces consciente de tu respiración, no tienes la capacidad de dejarla simple sin observarla. Y por ende el profesional de salud lo que hace es que mientras te observa o te está hablando de algunas cosas, te va tomando la frecuencia respiratoria. O si te está tomando quizás otro signo vital, también va verificando esa frecuencia respiratoria, porque si te dice con la intención de tomarla, puede ser que no sea exacta, porque es algo que es bien cambiante y que tú puedes manipular bastante si te hacen consciente de que te la están midiendo. Y por último, y no menos importante, está la presión arterial, la tensión arterial. ¿Qué es esto? Es la presión sanguínea, o sea, la presión que tienen los vasos. Cuando el corazón aprieta, que eso se llama sistólica, que es un número grande, y cuando el corazón se relaja, que eso se llama diastólica. Por ende, la presión sanguínea está compuesta de dos números, un grande y un chiquito, y que normalmente esa presión va en unos rangos de 100, que es la grande, 60, hasta 140-90 en adultos, y con un promedio de 110-70, 120-70. Algunos lugares o centros o países quitan el último número y dicen 12-8, 11-10, 10-7, 10-6, 11-6. Lo correcto es decir el número completo, 160 hasta 140-90, con una media de 110-70, 120-70. Cada presión va a variar de cada persona. Esos rangos suelen ser normal, pero por ejemplo, si yo manejo una presión normal rutinaria de 160 y de repente mi presión está 140-90, para mí esa presión está alta. Por eso esos rangos deben ser individuales y cada persona tiene un parámetro normal que lo identifica. Ahora bien, si por lo contrario yo manejara 140-90 y esa fuera mi presión rutinaria,
Si mi presión, yo un día me da un mareo y me la miden y tengo 160, esa presión está bajita para mí. Entonces, esos son los rangos normales, pero esos rangos deben ser corroborados con cada persona, su estado que están haciendo. Si yo me pongo a correr, y mi presión normal es 160 y corro, y cuando termino de correr de inmediato me tomo la presión y está 140/90, esa presión está alta, pero no es una presión que me deba preocupar porque yo no he tomado las medidas correctas para medirla. Para medir esa presión yo tengo que sentarme 5 minutos, tener los pies planos, descansar y luego que yo descanse y repose, entonces es que debo tomar correctamente esa presión. Hay muchos factores que alteran la toma de presión. Por ejemplo, los equipos que no sean correctos. Hay equipos que no son digitales, que son muy pequeños porque son para niños quizás, o equipos que son muy grandes y esto me puede dar un error en la toma de presión. Los equipos digitales, gracias a Dios, cada día son más precisos, pero dentro de sus precisiones, a veces hay algunos que tienen ciertos errores, entonces hay que confirmar realmente si el equipo está bien, si tiene pilas o baterías, como le dirían en otros países, si está correctamente calibrado. Entonces, todos esos factores van a alterar lo que es la toma de presión y un profesional de salud podrá orientarte y decirte si está correcta o no. Igual, por ejemplo, los relojes que toman la presión. Esos dispositivos no son tan exactos y si esa presión te da un error en cierto tiempo porque tú estabas caminando, estabas haciendo algo, o te da alta o elevada, lo primero que hay que hacer es confirmarla antes de alarmarte, porque muchos se alarman de que está alta la presión, pero no notan que quizás estaban subiendo una escalera, estaban montando bicicleta, estaban haciendo trabajo, se estresaron por algún momento y eso puede variar. Lo ideal es que esa presión que te dio el reloj o esa frecuencia cardíaca que te dio el reloj, tú te sientes y la tomen. Y si te dio alta con un dispositivo más exacto, debes acudir a tu médico. Y bien, resumiendo, básicamente el episodio de hoy era hablar de lo que son los signos vitales, que son signos básicos que nos hablan de cómo están nuestros parámetros regulares y vitales. Y ellos son la temperatura, la frecuencia cardíaca, la presión arterial y la frecuencia respiratoria. Y bueno, amigo, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por escuchar este episodio del Diccionario Médico. Recuerda suscribirte y seguirme en todas las plataformas sociales para que no te pierdas todo el contenido que tengo para ti. Soy Joanna Rodríguez. Hasta la próxima.